mineralogía. Cada uno de esos anillos, como vimos en la clase anterior, tiene sobre la roca original una nueva mineralogía que va caracterizando al núcleo con minerales de potasio, feldspato potásico, y biotita secundaria, más magnetita. El halo que lo rodea, posterior, hacia afuera, digamos, cuarzo sericítico, o también conocido con el nombre fílico, y el halo externo, el que tiene menor temperatura y afectó menos a la roca, aparece epidoto, clorita, generando una zona de coloración verde por la presencia de estos minerales, epidoto y clorita, que Profe, tienen esa tonalidad. Sí, nosotros estamos viendo la carátula del PowerPoint todavía, ¿no? sí, Ah, seguro. bien. Estoy repasando porque le daba tiempo a tus compañeros para que estén todos presentes. Sí, yo le preguntaba por si acaso. No, no, ya voy a avanzar. Pero era para entrar en tema, recordar un poco lo que vimos la semana pasada para empezar ahora epitermales. Ese ciclo hidrotermal que arranca en profundidad con los diseminados o los pórfidos, hacia arriba el sistema no termina, ese fracturamiento hacia arriba en la zona de la corteza más frágil, que aparecen fracturas abiertas, por donde ascienden los fluidos, rellenando esas aberturas o esas fracturas o fallas, y es ahí donde se generan este grupo, este modelo de yacimiento que se conoce con el nombre de epitermales, también, anteriormente conocido con el nombre de betiformes. ¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar ahora en el día de hoy? Las generalidades del fenómeno o del modelo, los diferentes tipos de epitermales auríferos, cuál es el tamaño que posee, las formas que tiene. Cuando hablamos de forma tenemos que pensar en estructura y textura, forma de cuerpo, ¿no? Si son tabulares, si son lentiformes, si son masivos, este, y siempre hablando, tenemos que conocer cómo es el tipo de fluido que transporta los metales, cuál es la generación de alteración hidrotermal que produce en el ámbito, cuál es la mineralización típica de este modelo epitermal, y el séptimo término, digamos, o concepto, conocer los yacimientos epitermales de clase mundial, sobre todo los que están acá en Argentina y en países vecinos. Ahora vamos a cambiar. Voy a agrandar la... Bueno, ¿quién ingresó? ¿El profe Bamonde? Ah, ya me fijo, para. Cierto que ustedes no pueden ver. No, Tolaba. Hola, Miguel. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien. Bueno, ¿qué son estos yacimientos minerales conocidos con el nombre de epitermales? El que estudió por primera vez este modelo de yacimiento fue un investigador conocido con el nombre de Lindgren en 1933. Él analizó todo este grupo de yacimientos en función de los minerales sulfuros y óxidos presentes en la mena de estos betiformes, y estaban todos en un rango de temperatura de 50 a 300 grados centígrados. Nosotros en la clase anterior, cuando hablamos de pórfido, dijimos que en la primera ebullición el rango de temperatura arrancaba entre 650 a 380, 400 grados. Como el proceso continúa y a medida que nos acercamos a la superficie de la Tierra, las temperaturas descienden, la presión desciende y la roca
ya no es invadida en toda su masa, sino que el fluido circula por la fractura, por los espacios abiertos, y a medida que pierde temperatura rellena esos espacios abiertos formando las vetas, que es lo que nosotros estudiamos y es lo que la minería explota o explotaba, porque en realidad todos los betiformes que estaban accesibles en superficie es lo que primero se minó. Estos minerales son vetas de sulfuros enriquecidos principalmente en oro y en plata, que son conocidos como de bajo tonelaje y alta ley, a diferencia de los pórfidos, que es el otro grupo, el gran grupo de los hidrotermales diseminados, que son de grandes volúmenes, que ocupan masas de grandes volúmenes de roca con bajo contenido o tenor de metales. Aquí, en este grupo de hidrotermalismo, que son los epitermales, participa de manera activa el fluido meteórico, es decir, el agua de lluvia. Al estar tan cerca de la superficie, la continua circulación de estos fluidos meteóricos hace de que se produzcan enriquecimientos en el modelo. Por lo general, estos yacimientos epitermales están alojados en rocas volcánicas o en ambientes relacionados con el vulcanismo. Cuando hablamos de rocas volcánicas, tenemos que recordar lo que vimos en geología o lo que tal vez vieron en Petro, el grupo de las rocas volcánicas, andesitas, dacitas, riodacitas, cuarzo monzonita, que ya más del campo ígneo, son comunes, pero también se desarrollan estos modelos epitermales en otros tipos de rocas sedimentarias, metamórficas y también de características subvolcánicas, que serían aquellos cuerpos volcánicos que no salieron a superficie y que se caracterizan porque tienen esa textura porfírica típica de los epitermales y como también así de los pórfidos. La asociación de elementos metálicos que están presentes en este grupo es el oro, la plata, el antimonio, el arsénico, el mercurio, el teluro, el plomo, el talio, el cobre y el zinc. ¿Cuáles son el tipo de textura presente en estos cuerpos betiformes? De relleno. También hay reemplazo y recristalización, pero principalmente la textura es el relleno de espacios abiertos. Aparece como ganga el cuarzo, que es calcedonia, la calcita, y también texturas de brechas hidrotermales. ¿Cuál es la profundidad de formación de este grupo? Menor al 1,5 kilómetros, o sea, es lo más cercano a la superficie que tenemos como proceso de modelo hidrotermal. Si recordamos lo que vimos en la clase anterior de diseminado, estaba en un rango de profundidad de 5 a 3,5 kilómetros. A partir del 1,5 kilómetros hacia arriba estarían los epitermales. Entre los 3 kilómetros al 1,5 kilómetros hay un grupo que no vamos a hablar, pero sí que está presente, que se llaman hidrotermalismo intermedio, que tiene características que no son ni epitermales ni son diseminados. ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es la morfología de los cuerpos? Son vetas formando stockwork y a veces diseminados en las rocas, lo que sería la salbanda, la zona de contacto. Es común que se forme en la roca adyacente cuando el hidrotermalismo es muy ácido, el fluido tiene pH ácido, pH 2, pH 3. Por lo general la roca se altera tanto en la caja que se forman diseminados y stockwork, venillas en múltiples direcciones. En este caso, como ya les expliqué,
se caracterizan porque son cuerpos de tonelajes pequeños y de alta ley, que se diferencia de tonelajes grandes de baja ley, que es el otro grupo que hablamos la clase anterior de pórfidos. La edad más común, cuando hablamos de época metalogenética, el tiempo geológico en que es común que se desarrolle este tipo de yacimiento, principalmente el terciario, aunque también hay paleozoicos. Si hablamos de edad paleozoica, estamos hablando de cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico. Pero acá tenemos que pensar en el terciario, lo más común, porque es hidrotermalismo, ha actuado, digamos, en toda la cordillera de los Andes, en la zona relacionada con la zona de subducción, donde la placa oceánica se mete por debajo del continente, generando arcos volcánicos y arcos magmáticos, donde se han desarrollado este tipo de yacimiento de edad terciaria. Si hablamos del terciario, en el tiempo del Mioceno, y si hablamos de Mioceno y de millones de años, tenemos que pensar que está en un rango de 25 millones de años aproximadamente hasta los 4 millones de años. En ese campo, en ese tiempo, en ese rango de edad, se desarrollan en el terciario la mayor cantidad de cuerpos, digamos, de cuerpos de yacimientos epitermales. Aunque también se desarrollan, sobre todo, digamos, Argentina se puede dividir en dos regiones importantes para los epitermales. Desde Mendoza hacia el norte, todo ese vulcanismo terciario generó epitermales. Y hacia el sur, en la zona de Chubut, Santa Cruz, parte de Neuquén, se han desarrollado epitermales de baja sulfuración, ya vamos a ver qué significa eso, de edad jurásica. Entonces, estamos en el Cenozoico, no en el Paleozoico. En el Mesozoico, perdón, en el Mesozoico. O sea que Argentina tiene ahí un tiempo geológico, una época metalogenética que se diferencia entre el Mesozoico y el Cenozoico, donde estaría el terciario. En el mundo se conocen epitermales hasta de edad precámbrica, pero no es el caso nuestro. Cuando hablamos de epitermales de diferentes modelos o subclasificaciones dentro de este modelo de yacimientos epitermales, vamos a hablar ahora y vamos a hacer hincapié en epitermales auríferos de alta sulfuración diferenciados de los epitermales auríferos de baja sulfuración. HS o LS, que son las siglas, digamos, en la terminología inglesa. High sulfidation y low sulfidation. Pero además se reconocen en este modelo epitermales auríferos asociados a sistemas alcalinos, polimetálicos complejos, de sulfuración intermedia, polimetálicos ricos en estaño, que es el conocido yacimiento o modelo de depósitos tipo boliviano, porque Bolivia representa una región en Sudamérica donde se conoce como provincia metalogenética enriquecida en estaño. Digamos, la geología se ha especializado en ese elemento, en ese tipo de roca que se desarrollan en lo que es el estado boliviano, es donde hay mayor cantidad de estaño. Oro en caliza, el modelo tipo Carlin, epitermales enriquecidos en manganeso, como el epitermal aurífero acá de Catamarca, Farallón Negro, que está en explotación y del Estado Nacional. Diseminados distales o hot spring de plata, oro, cobre, tan alejados, son distales porque se alejan de la zona volcánica y están asociados a aguas calientes, que serían los hot spring. Esos son más ricos en plata que en oro, cobre. Epitermales que
se enriquecen no en metales, sino en fluorita y baritina. Después, fumarolas ricas en azufre y también cuerpos de roca tipo ónix, onixada, que son los travertinos. O sea que dentro de este modelo de epitermalismo podemos describir estos 11 subtipos de yacimiento, pero todas las placas que continúan, que voy a explicar, tienen que ver con los epitermales de alta sulfuración y de baja sulfuración. Como vimos con los yacimientos diseminados, acá el ambiente tectónico es el mismo que desarrolla diseminados, desarrolla epitermales. Están los pórfidos en profundidad, como ven acá, a ver, voy a poner el puntero láser. Aquí el pórfido en profundidad y hacia la parte alta del sistema hidrotermal continúa los betiformes o epitermal de oro. Por lo general, epitermal de oro en superficie, en profundidad, estaríamos hablando de un pórfido que puede ser de cobre-oro, ¿sí? En la zona de subducción. En la zona del prisma de acreción hay cuerpos podiformes de cromo, pero en la zona más volcánica, digamos, donde se desarrolla el arco volcánico magmático, nos encontramos con los pórfidos de cobre-oro con el epitermal arriba. Cuando hay algo importante en este modelo que es definir la ley y el tonelaje de estos yacimientos. Dijimos así genéricamente que eran de alta ley y de bajo tonelaje. Pero cuando hablamos de bajo tonelaje, ¿de qué cantidad de toneladas hacemos referencia? A millones de toneladas. O sea, 2 millones de toneladas, 10 millones de toneladas, 100 millones de toneladas. La mayoría de ellos se encuentra dentro del rango del millón hasta los 10 millones de toneladas. Y son relativamente escasos los superiores a 10 millones de toneladas. La ley de oro, hablamos de 10 gramos, de 11 gramos de oro por tonelada, de 12 gramos, aunque algunos modelos llegan a alcanzar leyes de hasta 70 gramos de oro por tonelada de roca. En cuanto a la ley de plata, que también se expresa en gramos de oro por tonelada, tenemos que hablar, para que sea económico, de 100 gramos de plata hacia arriba. Cuando es subproducto, o sea que el oro está acompañado de plata, puede tener la mena 70, 80 gramos de plata y digamos va como subproducto. Pero cuando se explota el betiforme por plata, tiene que tener valores superiores a 400 gramos de plata por tonelada. Y sí es muy importante el tonelaje, ¿no? La cantidad de toneladas de roca que se encuentran dentro de esa masa, de ese betiforme. Los yacimientos de clase mundial de baja sulfuración y de alta sulfuración es lo que muestra esta placa. En esta columna son los de alta sulfuración, por ejemplo, en Perú, un yacimiento conocido con el nombre de Yanacocha, que tiene una ley se explota por 1 gramo de oro por tonelada, pero hay una reserva de oro en un volumen de roca importante de 1015 toneladas de oro. O sea, es una barbaridad de oro contenido en esa montaña de roca. Pueblo Viejo, en Villa Dominicana, también tiene un alto contenido de toneladas de oro, casi 950 toneladas de oro contenida en este yacimiento. En Argentina, Pascualama, Argentina-Chile, acá tenemos 19.000 toneladas de plata
y 563 toneladas de oro contenida en ese yacimiento. La ley de oro por tonelada es de casi 2 gramos. Es una ley baja porque estamos hablando de 300 millones de toneladas de roca, más o menos. Veladero es otro yacimiento de alta sulfuración en Argentina que tiene 6.700 toneladas de plata y 400 toneladas de oro. Acá puedo hacer un paréntesis porque este yacimiento Pascualama, que está en la provincia de San Juan, en Argentina, es uno de los que estuvo denunciado por contaminación por un derrame de agua cianurada. Estas operaciones de gran envergadura a veces fallan los sistemas y hubo un derrame por rotura de una cañería que salió de la zona de confinamiento y fue a parar a un río. El agua cianurada, cuando está en medio alcalino, no genera los gases que son los venenosos. Al estar en ambiente ácido, ahí nomás se transforma el cianuro en gas y se va al ambiente. Cuando la descarga o la pérdida por rotura del caño va a descargar estos fluidos del proceso al río que se encuentra ahí en los alrededores del proyecto minero, es de aguas muy ácidas, que es lo que generó en ese lugar donde no habita nadie, se transformó en gas el cianuro y por suerte no había ninguna persona ni animal a la vuelta y no, digamos, afectó la salud de ninguna persona ni mató a nadie. Pero podría haber sido un desastre ambiental de gran envergadura. ¿Qué es lo que ayudó? La naturaleza. ¿Por qué? Porque el agua naturalmente en esa zona donde se desarrolló la alta sulfuración, el modelo de alta sulfuración, se caracteriza por el drenaje ácido. Eso hizo de que al haber pérdida en el sistema, el agua cianurada, el cianuro se transforma en gas y vaya a la atmósfera. Y bueno, se disemina y bueno, digamos, si bien contamina, los niveles son prácticamente no reconocidos en esa gran masa de aire que se encuentra en cordillera. Pero el evento ocurrió. Casi 1 millón de litros de agua cianurada fueron los que contaminaron este río. Continuemos. Bueno, después está Pierina en Perú, en Chile, un gran yacimiento, uno de los más ricos del mundo, epitermal de alta sulfuración, muy ácido, ha sido muy contaminante en Chile, también hubo muchos problemas, y se caracteriza por la ley. Fíjense, leyes o sea, este yacimiento estaba con leyes con reservas de 460 toneladas de oro, pero la ley de la MENA llegó a tener valores de 700 gramos de oro por tonelada de roca. Fue algo increíble. Es uno de los yacimientos que ha entregado la mayor riqueza de oro en una tonelada de roca. Casi 1 kilo de oro en una tonelada de roca no hay dato que uno pueda comparar en otra parte del mundo. La Coipa en Chile es otro yacimiento enriquecido en oro, reservas por 126 toneladas de oro, y Lepanto en Filipinas, 123 toneladas de oro. Eso en el grupo de los de alta sulfuración. En los de baja sulfuración tenemos en Nueva Guinea, Papúa, con leyes de 3,6 gramos de oro por tonelada. Aquí se caracterizan porque la MENA no tiene tanta carga de sulfuros, sino que está más bien acompañada por una ganga más carbonosa o con más yeso o más
menos cuarzo. En Estados Unidos, en Japón, Ishikari, ese es uno de los más importantes de baja sulfuración a nivel mundial, porque tiene leyes de 70 gramos de oro por tonelada. En Estados Unidos, en Filipinas, en Argentina tenemos un ejemplo de clase mundial que es Cerro Vanguardia en Santa Cruz. Una reserva de 135 toneladas de oro, con una ley de 10 gramos de oro por tonelada. Todo esto se explotó en rampa. Bueno, estos son los grandes ejemplos a nivel mundial. ¿Cómo es la diferencia en la forma de los cuerpos betiformes entre baja sulfuración y alta sulfuración? Hay pequeñas diferencias que muchas veces nos ayudan para entender qué podemos esperar cuando decidimos explotar de manera subterránea estos tipos de yacimientos. Tenemos que pensar que la roca está alterada por el mismo proceso hidrotermal. Tenemos que pensar que la roca está mucho más alterada en aquellos betiformes de alta sulfuración que en aquellos modelos de baja sulfuración. O sea, no hay invasión en la roca de caja, o la invasión es menor. La roca está menos debilitada. Fracturada sí, menos alterada, pero está alterada, y el contenido de metal de interés económico, es decir, el oro, la plata, el cobre, el zinc, el plomo, están en vetas en los de alta sulfuración, son dominantes, también en vetas con espacios abiertos, son vetas masivas en los de alta sulfuración, son vetas con espacios abiertos en los de baja sulfuración. La mena aparece diseminada en la roca de caja por la alteración en los de alta sulfuración, aparece de manera diseminada en la caja porque está menos alterada. Perdón. En la beta de alta sulfuración la metización se da también reemplazos porque el fluido es muy ácido, ha reemplazado o ha generado nuevos minerales por ese proceso de metasomatismo, pero no entendido como un proceso de metamorfismo de contacto, sino un metasomatismo relacionado con el aporte de fluidos en el sistema. El reemplazo en los de baja sulfuración es menor, es muy común en los de alta. En los de baja sulfuración el stowaward es común, en los de alta sulfuración el stowaward es mínimo. O sea que la mineralización se da en vetas, la beta es dominante, es masiva, hay reemplazo, hay poco stowaward. Para resumir, baja sulfuración son vetas con espacios abiertos, la mena es más carbonosa, los reemplazos son minoritarios y la mineralización se da en forma de stowaward, venillas. En cuanto al esquema, el dibujo, cómo se representa, beta masiva, meta en enjambres, forma de stowaward, vetas de bajo ángulo, formando brechas, formando una bagisílica. Cuando hay control de la roca, aparece en un estrato, aparece reemplazando parte de la roca, aparece disperso dentro de la brecha. De esta manera se entienden estos esquemitas que son los diferentes controles o estilos o geometrías, teniendo en cuenta lo estructural, lo hidrotermal y lo litológico, que ese término tiene que ver con el tipo de roca, ¿no? En cuanto a la textura, acá masivo no está la fotito, pero es cuando es puro
puro sulfuro o puro óxido. Crustiforme aparece con esa forma como si fueran con cordones, acordonada o estratificada. En cocarda es como si fueran la forma que tiene dentro el huevo, con semicírculos alrededor. Coloforme en forma ondulada. Musgosa, que aparece como gránulos dispersos. En la forma de los dientes de un perro, como aparece, es común que uno encuentre cuarzo de baja temperatura, que no son cristales perfectos, son cristales que por parte aparecen con las paredes, pero no termina de formarse el cristal real. Y zonal, cuando forman zonas medias trapezoidales que se van como circunscribiendo unas entre otras. También vemos, y esto se ve no de manera macroscópica como fue el detalle anterior, sino bajo microscopio, haciendo un estudio de corte delgado o calcográfico, que es cuando la pastilla es de opacos, se ven en mosaico, plumosos en forma así como de hojita, en forma de esferas. Esos son cuando hay recristalización. Cuando hay reemplazo, aparece como enrejado el mineral. Aparece como si fueran sombras de un fantasma. O sea, en el microscopio se ve como el mineral como que va perdiendo su forma, como si fuera la sombra, laminada en forma pseudoacicular, en forma de azúcar, eso sacaroide o granuloso. ¿Cómo se transportan los metales en este fluido? Para hablar un poco de la química del fluido. Se transporta aprovechando los cloruros, los tiosulfatos, los oxidrilos, el amoníaco. Estos metales precipitan cuando el sistema pierde temperatura, pierde presión, hay un cambio en el estado químico de un ambiente muy alcalino pasa a uno neutro, de uno ácido pasa a uno neutro. Entonces, de esa manera, esto es lo que produce en el fluido una típica precipitación del complejo metálico. Es además el fluido se caracteriza por es un término muy utilizado en termodinámica, que es el estado de oxidación, que hace referencia a la fugacidad del oxígeno, a la cantidad de oxígeno que tiene el sistema. Eso que produce la famosa litocap. La litocap es la capa enriquecida en ambiente oxidado, ¿sí? Cuando hay mucha participación de agua meteórica y la temperatura se encuentra alrededor de los 250 grados, se alteran los sulfuros y el sistema forma esta zona conocida como litocapa. Es allí donde se da por debajo de la litocapa ese grupo de alta sulfuración enriquecido en plata, en oro, y también acompañan la galena, la esfalerita y la calcopirita como subproductos. En ambiente reducido se da los de baja sulfuración a menor temperatura
y en un medio mucho más ácido, perdón, neutro. El más ácido es el oxidado, ¿no? El de alta sulfuración. Estos esquemas muy parecidos, no es parecido, digamos, imaginemos los esquemas que vimos en los diseminados, que decíamos que el cuerpo intrusivo, aquí lo tenemos, acá formó el pórfido, pero el fluido sigue en carrera, circulando rápidamente por las fracturas, que esa fractura es la que conduce eh, digamos, al magma, a la roca fundida para formar el volcán, o si ya no transporta magma y es agua caliente y gases, forma estas conocidas fumarolas. En cualquiera de las dos situaciones, lo que va a formar a determinada profundidad, siempre dentro del kilómetro, estos epitermales de alta sulfuración. Vemos cómo a medida que asciende va perdiendo temperatura, 500, 400, 300, y a 500 metros por debajo de la superficie hay una fuerte participación de agua meteórica que se infiltra y va a generar la zona de enriquecimiento. Fíjense que la zona de enriquecimiento está generando como halos concéntricos alrededor del betiforme, que sería esta zona por donde ingresó el fluido y dejó la beta. Entonces tenemos una zona más profunda caracterizada por una zona potásica, la sericita, la caulinita, que es una arcilla, y pegado a lo que sería la beta, porque tiene alto pH, la alunita. Como en el caso anterior, cuando el pH es muy ácido, el mineral que guía y está presente en el modelo es la alunita, sulfato de aluminio. Después, bueno, por el aporte de agua meteórica se produce una redepositación de la mena, enriqueciendo la zona, y es lo que va a generar, digamos, que el oro, que ha sido transportado por el cloruro o el complejo bisulfurado, se deposite cuando entra en contacto con el agua meteórica. En el caso de la baja sulfuración, el epitermal está mucho más profundo. Acá va formando la zona de enriquecimiento. Acá se produce una desestabilización del ácido sulfúrico que transporta el oro, y cuando entra en contacto con la roca con el agua meteórica, se produce una alteración propilítica, una argílica en la zona betiforme y una zona de alunita muy vinculada a las estructuras volcánicas. Acá claramente tenemos el aparato volcánico, por eso es la forma que tiene este esquema de epitermales de baja sulfuración. La alteración hidrotermal es un proceso complejo que involucra cambios mineralógicos, químicos y texturales. Hay un gran volumen de fluidos, que es agua, que interactúa con la roca. Se produce desequilibrio en todos estos elementos, aniones y cationes, y que hacen que la roca reaccione frente a ese desequilibrio, formando nuevos minerales que van a estar en equilibrio ante las nuevas condiciones. Como respuesta
a esta alteración, nosotros vemos, por ejemplo, que la expresión en una imagen satelital de un proceso de alteración de baja sulfuración prácticamente es irreconocible, porque las texturas, los colores que se ven acá en esta, digamos, en la imagen de la derecha, no nos permite identificar fácilmente la posición del cuerpo hidrotermal. ¿Por qué? Porque no están los alcahuetes de la zonificación de minerales de alteración. En cambio, en la imagen, de la izquierda, que es la zona del Famatina, esto que se ve en azul son las nieves eternas, Manuel Belgrano, y hacia la parte baja del sistema, acá está el epitermal de alta sulfuración, que lo que se muestra es una gran zona de alteración de colores claros, y que estos colores blanquecinos, celestones, son los que están mostrando la presencia de arcillas y alunita y óxidos, y una alta silicificación que está relacionada con estos yacimientos epitermales de alta sulfuración, donde el pH ácido claramente alteró de manera pervasiva toda la roca. ¿Qué aparecen en estos modelos de alta sulfuración? Parece como piedra pómez. Esto es lo que se conoce como baguisílica. Es todo un cuerpo de roca silicia que las oquedades están mostrando que el sulfuro se lixivió y desapareció. Entonces queda esta baguisílica típica de la alteración en los cuerpos intrusivos porfíricos, por ejemplo, del indio, donde estos fluidos ácidos han lixiviado todos los sulfuros de valor económico. ¿Cómo se ve la roca? Queda así. Tanto en la alta sulfuración como en la baja sulfuración, la presencia de arcilla, caulinita, cristobalita, son típicos en estos ambientes, donde además de alunita aparece el feldespato de alteración conocido con el nombre de adularia, típico y guía de los epitermales de baja sulfuración. ¿Cuáles son los minerales de mena de alta sulfuración? La enargita, la pirita, la beritina, el azufre nativo, la luzonita, tetraedrita, tenantita, son todos arseniuros. Las sulfosales de plata y oro, minerales de bismuto, sulfuro de zinc y plomo, o sea, galena esfalerita, y también baritina. Estos son cortes delgados o calcográficos de estos tipos de yacimientos. Bueno, otro esquema del modelo de yacimiento de alta sulfuración y con a diferentes profundidades como son las alteraciones, ¿no? Profunda la alteración propilítica y hacia arriba pasa una argílica avanzada, una alteración argílica y arriba aparece finalmente lo que se conoce con el nombre de sintersílica. Sinter es una masa de silicio que forma como un tapón dentro del sistema epitermal. En baja sulfuración, el oro aparece de manera nativa y se conoce con el nombre de electrum. Aparecen los sulfuros de plomo, de mercurio, sulfosales de plata, seleniuros, sulfuros de metales base. Como ejemplo de este modelo tenemos en el macizo deseado en Santa Cruz, electron y también cobalina y pirita con oro nativo incluido. Este es el esquema típico de este modelo. Como dijimos, arriba se ve la estructura volcánica
Sinter, que hace de tapón, y por debajo las diferentes zonas de alteración que de alguna manera están como rodeando o encerrando a la beta enriquecida de MENA de valor económico. Como ejemplo de clase mundial, la mina Ishikari, que está actualmente en explotación en Japón, que tiene 70 gramos de oro por tonelada. Fíjense el tamaño de la beta comparado con la persona. Es una beta muy potente, con muchos espacios abiertos, como son los de baja sulfuración, carbonatos, y para un yacimiento de baja sulfuración, esta ley de 70 gramos de oro por tonelada es muy, pero muy buena. Por lo general, los de baja sulfuración son de leyes menores. En el sector del cinturón del Pacífico, cuando hablamos de epitermales de Perú, Chile y Argentina, tenemos Veladero, San Carrón, Indio Tambo, Río Frío y del Carmen. Son los yacimientos que están asociados al epitermalismo, justo en el límite con Chile, en la zona argentina. En la zona de Perú tenemos, aparte de lo que ya nombramos, Sipán, La Zanca, Pierina, Quincay, Santa Rosa, Antapite, Ares, y ahí acompañan a cada uno de estos nombres de yacimientos las reservas minerales y la ley contenida en esas reservas, la ley media. Tanto los pórfidos como los epitermales se han desarrollado en el territorio argentino de una manera muy dispersa en la geografía, y tiene que ver con la evolución de la zona de subducción a medida que la placa se horizontaliza. Y de esta manera, como han ido migrando en el continente las mineralizaciones epitermales, como también porfírica, de oro, cobre y demás. Cuanto más horizontalizada está la placa, más interna el arco volcánico dentro de nuestro continente. De esa manera, tanto en San Luis, como en Catamarca, como en La Rioja, encontramos epitermales de alta y de baja temperatura, de alta o baja sulfuración, alejados de la cordillera frontal. Bueno, este esquema lo hemos visto un montón de veces. La corteza oceánica por debajo de la zona de acreción, por fricción genera estos pulsos magmáticos calcoalcalinos que van a ir intruyendo parte de la corteza continental, generando pórfidos dentro de la corteza dúctil de oro, de cobre, de plata, perdón, de oro, cobre, molibdeno, estaño y wolfram, y en la parte alta y relacionado con el arco volcánico, los epitermales de oro y plata, de alta y baja sulfuración. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. No, profe. Bueno, podemos seguir con los BMS. Miren, le muestro rápidamente, déjenme que les muestre, por lo menos para empezar a darle algunas, porque son muchas páginas, ese es el problema. Uy,
lo puse, ¿qué hice? Una ventana, una pestaña. Una pestaña, sulfuro volcanogénicos, compartir. Ahora aquí. Son 52 placas. Bueno, puedo empezar, empiezo con hasta donde quieren descansar unos minutos o seguimos y corto en media hora. Sigamos, profe. Sí, yo opino igual. Bueno, hasta 5:30 y ahí los dejo porque si no ya se torna un poco cansado. A ver, salgo un minutito de acá para tener mejor la presentación. Y aquí presentar. Bueno, ahí están viendo, ¿no es cierto? Unidad 8, minimización volcanogénica. Bueno, recién lo que vimos ese hidrotermalismo, modelo de yacimiento relacionado con los fluidos hidrotermales, tanto diseminado como el betiforme o los epitermales. Ahora vamos a entrar a otro modelo de yacimiento. Vamos a dejar la zona de subducción y nos vamos a concentrar en otro ambiente geotectónico que tiene que ver con lo volcanogénico, con el vulcanismo submarino, con el vulcanismo que se da dentro de la corteza oceánica, ¿sí? No en ambiente continental o en lugar de choque de placas o de zona de subducción, sino que vamos a ir a otro ambiente geotectónico que genera modelos muy diferentes a lo que vimos. A grandes rasgos podemos decir que estos yacimientos de medización volcanogénica y sedimentario exhalativa tienen que ver con cubetas que se desarrollan en ambientes oceánicos, que hay de diferentes tipos, tipo Chipre, enriquecidos en cobre zinc, tipo Kuroko. Kuroko es en japonés mena negra, que se da en la zona de Japón. Los sedimentarios de plomo, plata, zinc y cobre, que tiene que ver con los sedimentarios exhalativos en ambiente de rift, los SEDEC de baritina, las secuencias tipo sedimentarias dentro de los continentes, también en ambiente de rift, los volcanogénicos relacionados con los magma, con ese vulcanismo oceánico enriquecidos en wolfram, y después un grupo de depósitos enriquecidos en zinc y plomo que se da en ambiente de caliza, que puede ser caliza en ambiente de plataforma. Bien, para resumir, entonces vamos a ver principalmente 4, a pesar de que ahí la placa dice 5. Sulfuro exhalativo, sulfuro masivo, llamados BMS. BMS. Tipo Chipre, Kuroko, los SEDEC de zinc, plomo, plata y baritina, los de baritina y los de wolfram. Es el quinto, creo que no lo voy a dar, que no está en esta secuencia, creo que lo saqué. Y en un ambiente, o sea, tiene que ver con el ambiente volcanogénico submarino, pero en realidad está en una intersección ahí media complicada de definir desde el punto de vista genético, porque se estudió en zonas de sobrecorrimiento, donde sedimentos
de plataforma, calizas, por ejemplo, de edad ordovícica, sobrecorren o están sobrecorridas en fallas inversas de bajo ángulo sobre sedimentos carboníferos o pérmicos, formando brechas, y en esa brecha circulan fluidos hidrotermales que van a formar el cemento de las brechas y que dan origen a este modelo MBT, tipo Mississippi Valley. Eso es un modo de presentar la temática. ¿Cómo se forman estos depósitos? Como no es fácil conseguir información en la placa, traté de pegar la mayor información posible para que después puedan estudiar sulfuros masivos de acá. Se han formado por emanaciones de fluidos hidrotermales asociados con un vulcanismo submarino. Ese vulcanismo submarino en la dorsal oceánica aparecen como pequeñas chimeneas o black smoke de color oscuro que están relacionadas con emanaciones de agua caliente que está cargada de sulfuros microscópicos cuando van precipitando. ¿Por qué? Porque el fluido sale a temperaturas elevadas, 250, 380 grados, y en el contraste de temperatura con el agua de mar, precipita rápidamente los sulfuros formando estos mantos de sulfuros enriquecidos en plomo sin plata principalmente. Esto es un poco el esquema asociado a la zona de dorsal oceánica. Ya no estamos en el continente, estamos en el medio del mar, corteza oceánica. Por aquí ingresó todo el fluido. Como todo fluido caliente altera la roca que va atravesando. Fíjense que la emanación del fondo de ese magma que fluye del fondo marino irrumpe en un ambiente de aguas frías o agua a temperatura 4 3 grados y precipita automáticamente y va formando estos niveles enriquecidos de pirita, de galena, de falerita, formando grandes mantos o charcas dentro de esa estructura en forma de volcanes. Estos son las chimeneas negras que se forman en el fondo marino. Y de esta manera se va dispersando del magma y los fluidos, y cómo a través de esta estructura, porque se ha brechado todo, se ha alterado todo, el agua también ingresa y se forma como una celda de convección que permanentemente le está robando a ese magma oceánico o a ese fluido oceánico elementos metálicos que van a formar nuevos yacimientos de metales. Y cómo se van depositando estas rocas volcánicas calcoalcalinas como estratificadas o alternando con sedimentos metalíferos. Y el rango de temperatura que está en el contacto con el fondo marino cae violentamente de 350 a 100 grados en pocos segundos. Entonces, ¿qué se forma? ¿Cuáles son los pasos? ¿Por qué se habla de sulfuro masivo? Porque en este proceso se forma de manera espontánea o rápida menas que tienen hasta un 60% de metales contenida. Las leyes son muy altas. La precipitación se da porque se da en el fondo marino, porque se produce un reemplazo metasomático por estos fluidos hidrotermales ascendentes, y como el agua caliente altera la roca, se brecha la roca por este contacto permanente y luego se colapsa
formando brechas de chimenea. En detalle, estos pequeños plaques smog, digamos, van formando como un enrejado en profundidad de todo ese fondo marino y va creciendo la estructura en forma de domo hasta que por el mismo peso y como tiene espacios vacíos, por esta circulación permanente de fluidos y lo que va precipitando tiene alto peso específico, colapsa la estructura formando brecha y los nuevos fluidos van a formar no me sale ahora el término, la matriz de la brecha. A nivel mundial, la mayor parte de estos sulfuros masivos se da en el hemisferio norte. Son muy pocos los ejemplos de estos modelos que tenemos acá en Sudamérica. Si bien existen, la mayoría están en el norte. También la mayoría son pequeños depósitos en cuanto al tonelaje. Va de 100.000 toneladas a 10 millones de toneladas métricas. Sulfuro masivo digamos, de relevancia económica en Chile no existen, pero sí existen en Argentina, a diferencia de los porfíricos, ¿no? La mineralogía de estos depósitos es simple, es una dominante mezcla de sulfuros metálicos, pirita, pirrotina, calcopirita, esfalerita, galena, y también en algunos casos aparece bornita, calcosina. Como curiosidad, arsenopirita, magnetita y tenardeita y tenantita. ¿Cómo son las menas? De este tipo, en forma de brecha, como se ve en la foto inferior derecha, en forma bandeada, en forma masiva. La textura principal de estos cuerpos es bandeamiento coloforme, son masivos aunque hay brechas. Las brechas son de tipo slumping, de hundimiento, hay deslizamiento. Estas brechas de slumping de hundimiento se dan por, como dije, en ese armado del domo que va creciendo y va armando esa estructura por esa precipitación de elementos principalmente casi en un 60% de sulfuros. Llega un momento que la estructura pierde estabilidad porque se va alterando en profundidad, cambiando la mineralogía, lo que produce el derrumbe de la estructura, brechamiento, y los espacios vacíos se va enriqueciendo con la circulación de fluidos que viene por detrás. Acá está un típico bandeamiento, brechas, brechas, brechas. Masivo. Cuando hablamos de masivo, fíjense, esta foto es realmente importante. Acá se ve una veta masiva. En realidad no es una veta, es un manto. Lo que pasa es que la estructura, por el derrumbe, hace que se vea en forma de veta, pero una secuencia volcánica sedimentaria que tiene un manto de sulfuro masivo y continúa otra vez este material volcánico sedimentario. ¿Cómo es la alteración en esta estructura? Este es un corte transversal al esquema volcánico. El ore sería el cuerpo mineralizado principal que está enriquecido, donde está la alteración principalmente clorítica, dolomítica, sericítica, enriquecida en hierro, y hacia afuera, más lejos de los 2 kilómetros,
ya aparecen carbonatos y calcita. Estos depósitos volcanogénicos, como dijimos, y desde el punto de vista económico, hay dos, de cobre-zinc y de zinc-plomo-cobre. Los de cobre-zinc o cobre-zinc y oro son el modelo tipo Chipre. Chipre porque es el lugar donde se estudió, donde existe este modelo y se estudió. Está asociado a basaltos toleíticos, son ofiolitas, forma parte estos basaltos toleíticos o rocas ofiolíticas en la corteza oceánica, son profundos y tienen que ver con ese vulcanismo. Se presentan estos modelos en la isla de Chipre, en el mar Mediterráneo. Hay otro modelo que es el tipo Becci, que está asociado a rocas sedimentarias con aporte terrígeno de grauvacas, turbiditas, donde en ambiente de intraplaca, si bien tiene un aporte volcánico submarino, pero está muy cercano, tiene aporte terrígeno. Estas son cuencas sedimentarias marinas donde ha intervenido ese vulcanismo basáltico. El modelo tipo Kuroko, que es el otro modelo, es de cobre sin plomo, el plomo con oro y plata. Está asociado a un vulcanismo bimodal, donde las lavas son calcoalcalinas y toleíticas. Son cuencas marinas someras, donde calderas que se forman en el trasarco del ambiente geotectónico han aportado el material como que son los piroclastos y las lavas, donde de alguna manera ha quedado alojado esta mena de cobre, zinc, plomo con oro y plata. Esto se da en la cuenca marginal de Japón. Hay sulfuros masivos primitivos, que es conocido con el nombre de Noranda, donde la mena es principalmente cobre, zinc, oro y plata, asociado con basaltos y riolitas en cuencas someras de poca profundidad. Esto está asociado a las rocas verdes, a los green belt de los escudos precámbricos de Canadá. Todavía hay una discusión ahí en cuanto al origen, porque estas cuencas están limitadas por fallas y posiblemente en este lugar, por reactivación de esta falla, haya permitido el ingreso de estas menas masivas y que no sea tan primitivo, sino algo más moderno. Y por último, el modelo que sí tenemos en Argentina, el sedimentario exhalativo, zinc, plomo, plata, que está relacionado con rocas sedimentarias como lutitas, areniscas y rocas carbonatadas, en ambiente de rift, en cuencas de tercer orden, donde ha tenido aporte de aguas marinas vinculadas a fuentes magmáticas subyacentes. Ejemplo de ello es Mina Aguilar, en el norte argentino, donde está en etapa de cierre y se ha explotado este yacimiento a lo largo de 90 años. Un poco de la génesis, cómo se forman los sulfuros masivos. Esta figura es la que muestra el proceso. Le voy a explicar un poco cómo se forma. Así como en los sulfuros, en los epitermales o en los diseminados hablábamos que había una primera ebullición, segunda ebullición, acá no son ebulliciones sino son etapas.
digamos, hablamos cómo se forma, cómo ingresa al sistema los metales. Acá hay una precipitación de falerita, galena, pirita, donde el fluido del agua del mar, el fluido entra a 200 grados y se pone en contacto con el agua del mar. ¿Esto qué hace? Recristaliza y aumenta el tamaño del grano por recirculación del fluido y va depositando la falerita y la galena. Esta circulación de fluidos calientes produce la disolución del cobre de la calcopirita y se va depositando pirita en la base del depósito. Se intercala en esta secuencia hexalitas, que son niveles de chert y hematita, que van intercalando con estos mantos delgados, masas delgadas de mena masiva, de calcopirita, pirita y los chert, y van formando, digamos, el depósito. Entonces, ¿cómo va creciendo? Arrancamos a 350, 400 grados, se forma la brecha, va precipitando, se va disolviendo, se va alterando, porque al ir creciendo es como que cada vez el fluido actúa y sobreactúa sobre lo que se va cristalizando. Y de esa manera va reubicando, digamos, la mineralización en forma de mantos. Cabe recordar que los depósitos de sulfuro masivos se forman siempre en fondos marinos. Puede haber incorporación del continente, material de continente, pero esto se produce por fenómenos tectónicos, por colisión continental, por acreción, que son todos ambientes geotectónicos relacionados con el modelo. Acá vemos cómo se ven los afloramientos de estas menas, ¿sí? Tiene una típica textura brechosa o bandeada, donde se intercalan sedimentos, niveles de Ercher, las hexalitas, los mantos de lava, las piloslavas, en forma de mantos intercaladas en esos sedimentos de fondo marino, de rocas volcánicas, de composición ofiolítica, toelítica, calcoalcalina, dependiendo del modelo que hemos comentado, y después esto sufre alteración. Cualquiera de estos procesos sufre alteración, formando esta roca verde que se ha enriquecido en epidoto y clorita, que sería ¿cómo lo entendemos? Como una propilitización del sistema. La ficha principal de este modelo, BMS tipo Chipre, enriquecido en cobre zinc, del Servicio Geológico de Estados Unidos. El marco geotectónico donde se forma este modelo son en dorsales oceánicas o centrooceánicas relacionadas con fuentes termales y al vulcanismo de estas dorsales. La mineralogía típica: pirita, calcopirita, blenda, pirrotina, con oro, cobalto, petlandita. Hay control estructural, hay control sedimentario, dando lugar a los lentes, donde aparecen lentes de sulfuros, de betas, el Stoward, que está siempre por debajo de los lentes, de lo masivo. La geoquímica se caracteriza por cobre y zinc, pero también tienen anomalías negativas de sodio y calcio. Para definir este modelo se hacen estudios geofísicos definiendo anomalías electromagnéticas o también polarización inducida
dependiendo del tipo de mineralización. Cuanto más metales tiene, más sulfuros tiene, la polarización inducida es más efectiva. El rango de de tonelaje, está de 100.000 a 17 millones de toneladas, con leyes de cobre que varían de 0,6 a 3,9%. El cobre, la ley se expresa en por ciento. La plata, 33 gramos de plata por tonelada. El oro, 1,9 gramos por tonelada. El plomo también se expresa en por ciento, 0,16. Y el zinc, 2,1%. ¿Dónde encontramos estos modelos de yacimiento en Argentina? En Córdoba, Tacurú, El Tío, en Mendoza, La Salamanca, y en San Juan, Santa Elena. Un poco el esquemita del modelo conceptual para volver a entender cómo se forman estos en esta dorsal centrooceánica que está relacionado con modelos tipo Chipre. O sea, el tipo Chipre que tiene ese vulcanismo típico que está vinculado a la dorsal centrooceánica y un poco la presencia de esta low smoke que de alguna manera son, digamos, es lo que permite el origen de la concentración de metales en este modelo. Bueno, acá un esquema que muestra de alguna manera cómo es la circulación de aguas marinas en este modelo, dando origen a depósitos de sulfuro en los fondos oceánicos. Cómo se enriquece, ¿no? Los diferentes pasos. Digamos, la estructura que permite el ascenso de este fluido de fondo oceánico en la dorsal y magma, formando la estructura, después va creciendo, se va depositando, va precipitando, digamos, el sulfuro y después el colapso y el enriquecimiento. Por supuesto que acá hay una retroalimentación permanente con la percolación del agua de mar que ingresa en el conducto principal y es lo que de alguna manera forma como una especie de celda de convección dando origen al depósito de sulfuro masivo. Bueno, hasta acá vemos. Bueno, profe. Para no agotarlo y ya la semana que viene vamos a avanzar, vamos a terminar con este modelo y empezamos los sedimentarios. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende la diferencia, no? Entre los modelos hidrotermales que vimos de ambiente, sobre todo es muy importante que se den cuenta del ambiente geotectónico, a dónde estamos parados. Todo lo que vimos recién tiene que ver con ese magma que se da en las dorsales oceánicas principalmente, ¿sí? El tipo Chipre. ¿Y cómo se forma? Muy diferente con lo que vimos antes del hidrotermalismo que se da en el continente, digamos, relacionado con rocas, pero son de vulcanismo subaéreo, nada que ver con ese vulcanismo oceánico, porque la composición de la roca es totalmente diferente y el ambiente lógicamente es muy diferente y los metales en que se enriquecen también son distintos. ¿Alguna pregunta? Claro. No, profe, está bien. Bueno, nos vemos la semana que viene. Cualquier duda me preguntan. Ahí le comenté a algunos de los chicos me preguntaron. En la última clase
vamos a hacer, le voy a hacer como una especie de ping-pong de preguntas y respuestas muy sencilla, para ver que, digamos, no de temas puntuales, sino en general, digamos, a tipo repaso, y que lo más importante para que regularicen, no les voy a tomar parcial, sino tienen que hacer los trabajos prácticos que les va a indicar el profe Bamonde, y esa clase de donde le voy a hacer algunas preguntas relacionadas con los temas que hemos visto. Así que vayan leyendo, vayan repasando un poco, y vamos, ese día lo tomamos como repaso para tener una nota más, ¿eh? Pero se regulariza con los trabajos prácticos presentados y aprobados por el profe Bamonde. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿La Muy próxima bien. clase dijo que sería? No. No. En noviembre. Pero Perfecto. vayan leyendo porque después se les va a complicar más. Y todas las dudas que se les vayan presentando a la medida que vayan leyendo, Le pregunta. me consultan en el grupo. Háganlo en el grupo, cosa de que la respuesta de uno les sirva a algún compañero de ustedes por ahí es la misma duda que tienen, y les voy respondiendo con audios a qué me refiero con tal tema o cómo se diferencia por ahí, por decir, no entienden algún concepto de los diferentes tipos de fluidos que son los que originan diferentes tipos de yacimiento. Bueno, les explico rápidamente cuáles son los 4 o 5 tipos de fluidos que participan en la formación de yacimiento, por tirar alguna pregunta en particular. Claro. Bueno, profe. Gracias. Muy bien, de nada, nos vemos. Nos vemos. Profe, Chao, chicos. disculpe, ¿sí que envié el viaje? Tengo que averiguar. Ahora con esto de la segunda vuelta tengo mis dudas porque justo cae martes. Así que bueno, ya voy a averiguar para confirmar, y bueno, si no se puede, vamos con el material que les entregué, más otros que les voy a enviar, van a armar el informe de lo que sería la actividad. Ya lo vamos a charlar con el profe Bamonde. Ya mañana me van a confirmar si está aprobado o no. El tema que justo cae en la semana del 9, y el 9 son las elecciones, y es la segunda vuelta, así que no sé si va a haber disponible vehículos y personal. Yo pensaba que se iba a terminar ya este martes que pasó, pero la segunda vuelta se nos complicó. Así que déjenme que mañana confirmo y ya les digo, ¿eh? Y ya definimos. Ya con el profe Bamonde, ella hizo algunos contactos para ver dónde nos podemos alojar, algunos lugares que hay cabañas. En la mayoría hay 2 puntos que podemos ir digamos, a pernoctar sin necesidad de armar carpa. Seguramente hay que pagar, pero está tratando de que nos hagan precio, para no tener que armar carpa y llevar menos cosas, ¿no?, en el viaje. Pero yo mañana o el lunes ya le termino de cerrar lo del viaje. Bueno, profe. Muy bien. Cualquier duda, por favor, me preguntan, lo que sea. Muy bien. Nos vemos, hasta luego.